Amigos de Cameo Network, muchas gracias por contactarnos de nuevo aquí en el espacio del sexo según Juan. El día de hoy vamos a hablar de cuáles son los síntomas de las distintas disfunciones sexuales que conocemos. Cuando hablamos de disfunciones sexuales siempre nos referimos al hombre, a la eréctil. Pero como mujer, por ejemplo, si no se me antoja estar con mi pareja, ¿eso ya es indicio de una disfunción? Bueno, ante esta pregunta, esta mujer nos está comentando acerca de una disminución del deseo. Evidentemente sí, una disminución del deseo es una disfunción sexual, aunque hay ciertos parámetros para tomar en cuenta. Ella también menciona que casi siempre se habla de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil sabemos que es la incapacidad que tiene un hombre para conseguir o mantener una erección el tiempo que lo desee. Pero estas solamente son dos ejemplos que nos está proponiendo esta mujer en la pregunta, pero en realidad existen muchísimas otras disfunciones. Quisiera yo dirigir esta respuesta más bien a cuáles son esos síntomas, qué los causa. Hemos hablado aquí en el Sexo Según Juan, aquí en Cameo Network, acerca de la respuesta sexual. Sabemos nosotros que tenemos cuestiones en deseo, excitación y orgasmo. Cuando hay algún problema en cualquiera de estas tres fases, ahí se presenta una disfunción. Los sexólogos, a manera de técnica, nos damos la tarea de investigar cuáles son esos signos y síntomas. Por ejemplo, tenemos los síntomas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Se los explico. Los de primer orden son los que están cercanos a la conciencia. Contestando la pregunta de la usuaria, por ejemplo, ella dice, yo no tengo deseo. En el momento en el que ella habla del deseo, evidentemente estamos hablando de la primera fase, de la fase del deseo. Deseo que son las fantasías, las ganas, en donde están bajos pues por alguna razón. Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros sabemos estos síntomas? Los síntomas de primer orden son síntomas que están cercanos a la conciencia. Por poner un ejemplo, nosotros podemos preguntarle a esta usuaria y decirle, bueno, ¿qué es lo que tú estás pensando en el momento en el que llega tu pareja y te aborda o lo que sea? Entonces, de repente conocemos estos síntomas de primer orden, como por ejemplo la angustia de desempeño, las ideas antieróticas, la intelectualización defensiva, los reflejos eróticos que no están de acuerdo. Y esto en español, ¿qué quiere decir? Que de repente, por ejemplo, cuando tiene que haber algún deseo por tener relaciones sexuales, en lugar de estar pensando en algo erótico, uno está pensando en la tarea de los niños, no pagué el gas, es que no voy a tener un orgasmo, es que no voy a lubricar. Y entonces todas estas ideas que nos alejan de lo erótico son los síntomas principales que nosotros tenemos para un deseo bajo, pero esto también aplica para todo lo demás. La usuaria que nos está preguntando, a lo mejor ella escucha más de las cuestiones de la disfunción eréctil. ¿Por qué? Pues porque obviamente en los hombres y en esta cultura fálica en la que vivimos, una falta de erección lo representa todo o casi todo para los hombres. Entonces, esa es una disfunción que está de alguna manera como sobrevalorada, por decirlo de alguna manera, porque en teoría un hombre que tiene mucho valor es un hombre que tiene erecciones firmes y duraderas. Obviamente, pues si nosotros nos ponemos a hablar de la disfunción eréctil, acuérdense que habíamos dicho, ¿no? La segunda fase de la respuesta sexual es la excitación. Son los cambios que tenemos hombres y mujeres en el cuerpo y evidentemente lo más común en el hombre pues es la erección del pene. Y si de repente un hombre, volvemos a lo mismo, está pensando en mi erección tiene que estar bien, tengo que durar mucho, tengo que ser un mejor amante que los anteriores que tuvo esta pareja, tengo que cumplir un papel súper importante. Entonces todas estas angustias de desempeño que les platico son los signos y síntomas que tiene un hombre que generan la disfunción eréctil. Pero para esto, pues bueno, hay otras disfunciones, ¿no? Como por ejemplo el deseo alto, que son los adictos al sexo o hipersexuales, o por ejemplo los eyaculadores precoces, o por ejemplo las anorgásmicas. Existen muchas disfunciones sexuales, las cuales, la buena noticia que les tengo es que todas tienen solución. Pero lo que les quiero decir es que existen pues estos síntomas que los de primer orden, que les llamamos los sexólogos, son los que están cercanos a la conciencia. Nosotros nos podemos dar cuenta que andamos angustiados, que andamos nerviosos, que utilizamos sustancias, alcohol, que de repente todo esto influye en una buena respuesta sexual. Existen los otros que son
de segundo orden, que estos son mecanismos más intrapsíquicos. Para esto sirve mucho la terapia sexual, en donde nosotros vemos pues ciertas cosas que tengan que ver con la falta de seguridad, con angustias, con falta de autoestima, y obviamente esto tiene una repercusión en las disfunciones sexuales. Y luego la tercera se le llamamos mecanismos diádicos, que esto, ahorita por ejemplo en pandemia, sabemos, ya las estadísticas nos han dado que de repente en pareja uno de los principales problemas es el deseo bajo con la pareja. Estos les llamamos mecanismos diádicos porque son disfunciones que aparecen única y exclusivamente con la pareja. De repente podemos voltear para otro lado y decimos, no, sí deseo masturbarme, sí deseo ver pornografía, sí deseo tener relaciones sexuales con otra persona, pero con mi pareja no. Esos serían los signos y síntomas que nosotros utilizamos para generar diagnósticos en sexualidad. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que respecto a este tema nos pueden dar sus comentarios y sus preguntas aquí abajo en el canal de YouTube de Cameo Network. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.